Hola, buenos días amigos. Estamos aquí con Arely Reyes Terán. Ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la única poblana, poblano, la única persona de aquí de Puebla que logró llegar a esta candidatura. Pues esperemos que tenga mucha suerte y vamos a platicar con ella sobre sus propuestas y todo lo que tenga que ver en este proceso inédito para México de esta elección de jueces y magistrados y ministros en el Poder Judicial. Un gusto. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Pues ya comentaron, ya iniciaron las campañas, ya inició este proceso inédito del Poder Judicial de elección del personal del Poder Judicial. ¿Cómo lo ve, cómo percibe este ambiente ya electoral, se puede decir? Sí, claro. Pues muy bien. Ayer nosotros iniciamos en Cuetzalan, en un municipio emblemático, de origen indígena, y yo me traigo muy buenas propuestas de allá. Realmente estuve con personas de las comunidades originarias, de las comunidades ancestrales, y me muestran su preocupación por el acceso de ellas a la justicia, en particular por la falta de traductores en todos los ámbitos de la justicia. Pues iniciamos ayer, fui la primera o la única candidata que inicia con comunidades indígenas. La mayoría iniciaron en la Ciudad de México, y bueno, yo fui la única que fue para la Sierra Norte de Puebla, ¿no? ¿No? Así, ¿Y así. qué les ofrece como, pues, de llegar a la Suprema Corte? ¿Qué distinto haría de lo que ya hay en el Poder Judicial ahora? No limitarnos a tener protocolos como existe ahora, sino que exista una capacitación integral a través de procesos educativos formales, hablar de especialidades, no solo de cursos sueltos, ¿no? De informales, sino de procesos educativos formales que lleven sus conocimientos, los conocimientos de las comunidades, sus vivencias, sus realidades, a todo el personal, para que la justicia para ellos sea desde el punto más bajo, desde los juzgados de distrito hasta la Suprema Corte. Además de estar siempre en contacto con ellos, no perder ese acercamiento que yo tengo con las comunidades originarias, y estar siempre, ser una ministra de puertas abiertas, sobre todo para ellos. Es la única poblana, ¿no? En la lista para Sí, mujeres. soy la única. ¿Cómo ve la oportunidad? ¿O qué pasó? ¿Por qué no hay más poblanos? Usted que conoce pues, todo el mundo jurídico aquí en Puebla. Bueno, pues fue un proceso que se decía aparentemente fácil, inclusive habían muchas personas que señalaban que si se pedían 5 cartas de vecinos y cómo era eso, ¿no? Era un proceso sencillo, pero yo puedo decir que no fue así. Además de pasar varios filtros, los primeros 2 filtros que tenían que ver con la experiencia, con la documentación, con toda una investigación que hicieron de tu persona. Hubo un examen técnico jurídico, ¿no? Que vaya, no fue sencillo, a todos nos examinaron, y bueno, eso fue el último filtro que pasamos. Entonces Muy difícil ese fue filtro, me difícil, decía, sí. ¿no? Sí, complicado, sintió nervios, cómo lo vivió como persona? Sí, sí me puse nerviosa. A mí en particular me tocó que me examinara una doctora muy cercana al ministro Saldívar. Yo me registré por el Poder Ejecutivo, y bueno, sí, no fue un examen sencillo. Pues primero yo llego a revisar los precedentes, las jurisprudencias que fueron emitidas en ese sentido que yo te digo, en beneficio de intereses de grupo, y en contra de la población más discriminada. Eh, Analizarlas, proponer su abandono y la emisión de nuevas tesis, nuevas jurisprudencias que beneficien a quienes tradicionalmente han sido desprotegidos por la Corte, y a favor del interés nacional. Luego, desde ese punto de vista, yo me propongo defender sin restricciones los derechos de las mujeres, sobre todo el tema de la violencia sexual, el tema de la explotación sexual y la explotación reproductiva de las mujeres, el tema de justicia pronta,
para evitar que, como ahora, 90,000 juicios, que existen 90,000 personas sin que se les dicte sentencia, se tiene que aplicar correctamente los plazos para dictar la sentencia. Sí, porque el nuevo sistema penal finalmente llegó igual, ¿no? Se está volviendo igual. Se está volviendo muy complicado, sí. Sí. ¿Qué le diría a la gente? Pues no sé, es que es muy distinto las campañas, ¿no? No es como con las políticas. ¿Cómo se le pide a la gente el voto? ¿Qué distinto lo hace? Y más si ustedes no son políticos. Pues primero les diría que mi compromiso es muy claro: poner mis 40 años de experiencia al servicio de una corte que proteja el interés nacional y los derechos fundamentalmente de los grupos poblacionales históricamente discriminados. Esa sería mi propuesta, y les pediría que voten el 1 de junio por la número 25. En la boleta aparece mi nombre 25. Con el número 25. Entonces es cuestión de anotar el número 25 en las casillas que están arriba en la boleta. ¿Ya revisó a sus contendientes? ¿Cómo los ve? ¿Cuántos son? 33. 33 hemos revisado algunas personas. Yo creo que la gente tiene que comparar lo que dice cada uno. Yo veo compañeras candidatas que sobre todo vienen del Poder Judicial actual y no lo tocan con el pétalo de una rosa, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar. Vienen de esa inercia. En esa inercia, de que todo está bien, de que es lo máximo. Entonces tienen realmente que analizar quién quiere una transformación de la justicia y votar por esta persona. Y revisar currículums. Y revisar currículums. Y cuáles son las propuestas de cada una. Las que van con la inercia del Poder Judicial actual, pues obviamente no quieren una transformación. Ahorita que ya empezó a convivir con personas, ¿qué le dicen? Se interesan mucho, sí, es un tema nuevo, pero se interesan mucho. Finalmente yo estoy convencida de que la gente está bien politizada, está bien informada y que va a salir a votar. Allá en Coetzalan, por ejemplo, todo mundo interesado cómo hacer más, qué más hacer, cómo promover el voto. Entonces, cuando les habla uno de cuáles son los defectos del actual sistema, del actual Poder Judicial y cómo mejorarlo, por supuesto que están de acuerdo. Sí, exactamente. Se quejan mucho de que no los reciben ni magistrados ni ministros. Esa fue una de sus quejas también, aparte de la falta de traductores. Entonces hay que acercar el Poder Judicial de la Federación a las comunidades indígenas. Hay muchos ejemplos de cómo la Suprema Corte ha venido resolviendo en contra del interés nacional y en contra de los grupos poblacionales tradicionalmente discriminados o vulnerabilizados. Sí, entonces la idea es transformar, para eso fue la reforma, para transformar esa justicia en una justicia social. Pero sobre todo la postura de la Corte de resolver en contra del interés de la nación es lo que llevó a plantearse esta reforma tan importante y que pretende que se transforme precisamente ese tipo de justicia que actualmente tenemos en una justicia social.